Queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes este día 1 de diciembre del año 2025? Hoy estamos en Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Es una oportunidad muy hermosa, preciosa que usted nos concede de detenerse en sus redes sociales y vernos, oírnos y compartir con usted ideas, pensamientos, conceptos que le puedan ayudar a ser cada día un ser humano mejor. Esa es la meta de Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Poder aprovechar esta libertad de las redes sociales para que usted pueda tener en unos breves minutos una reflexión que lo conduzca hacia el éxito, que lo conduzca a usted a tomar buenas decisiones, decisiones no emocionales, sino decisiones que se enmarquen en un propósito perfecto, decisiones que se enmarquen en metas concretas, reales, y decisiones que no surjan vanamente de una ilusión o de un sueño, como dicen, sueño guajiro, sino que sean decisiones basadas en realidades. Y la realidad que estamos viviendo en este tiempo es que la canasta básica siempre sube de precio. Y hace unos días estaba yo buscando en mis recuerdos alguna música para niños, porque tengo un nieto de 6 años. Y recordé que cuando yo tenía la edad de que hoy tiene mi nieto, hace muchos años ya, de eso no voy a negar, que ya tengo mis años, yo no soy ilusionista ni tampoco trato de reflejar lo que no soy. Ya soy una persona adulta, joven, sí, pero adulto. Entienda usted ese concepto, joven, pero adulto. Bueno. Eh, y hay un personaje que fue muy famoso el siglo pasado que se llama Cri-Cri. Y el señor era de apellido Soler. Y encontrando ahí en los recuerdos, en esos discos de acetato, que todavía tengo unos por ahí que me traje de mi patria y que mi suegro tenía también. Y encontré por ahí alguna cinta en CD lo encontré. Y entonces se lo puse a mi nieto, pero él como que es ya siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces busca otro tipo de entretenimiento, pero me llamó la atención que en una de las canciones este Cricri habla de una patita. Y dice que la patita va al mercado, lleva su canasta y ya no sabe ni qué comprar, palabras más, palabras menos, porque el costo de la vida es alto. Entonces, imagínese usted, desde los años, estoy hablando del siglo pasado, años 40 al 60 más o menos, sin 70, ya se hablaba del alto costo de la vida. Y hoy también se habla de lo mismo, que la luz está cara, que esto está caro, que lo otro se encarece, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo reflexiono, quiere decir que la inflación siempre nos ha acompañado. Y es cierto. Si vamos a los tiempos bíblicos, también hay profecía, la profecía de un profeta que anuncia que había un alto costo de la vida, pero que de un día para otro eso iba a bajar, pero condena a un rey que él no lo vería. Entonces, digo yo, quiere decir que la inflación siempre ha estado con nosotros. Sí, siempre ha estado. Y eso ha llevado una cadena evolutiva en la vida del ser humano, porque ha evolucionado en su forma de agenciarse de todos los recursos que necesita para vivir.
Por ejemplo, cuando yo era mi época de estudiante, de joven, mis padres lucharon y se esforzaron por darme una carrera de educación media. Es decir, me decían, debes de ser un maestro, un perito contador, pero algo tienes que ser porque con ese cartón te vas a poder defender en la vida y porque si no tienes ese título no vas a obtener trabajo. Eso es lo que me decían, nos decían a todos. Pero hoy nuestros jóvenes ya no consiguen trabajo con un título de educación media. Tienen que ser graduados universitarios. Tienen que tener maestrías, incluso en algunos empleos piden hasta doctorados, etcétera. Por eso es que yo, lo digo con humildad y rigor, tengo dos doctorados, un doctorado en teología y un doctorado en filosofía. Entonces, ¿y por qué lo hice? Porque yo me ajusto a las demandas, trato de ajustarme con la ayuda de Dios y la bendición de Él, trato de ajustarme a las necesidades de la vida. Entonces, eso nos ha permitido tener más oportunidades para tener trabajo y a través de ese trabajo, pues tener sustento en casa. Pero el punto es que van evolucionando las maneras. Por ejemplo, antes se trabajaba de lunes a viernes, se descansaba sábado y domingo. Cuando yo empecé a trabajar, así era, de lunes y a las 12 se cerraban los negocios y se abrían a las 2 de la tarde, para las 6 de la tarde. Entonces tenía unas 2 horas uno para ir a su casa, almorzar y medio una siesta de 15 minutos y luego salía uno al trabajo. Entonces, así era el sistema en las ciudades. Y eso fue cambiando con el tiempo. Después ya hubo jornada única, ya no se tenía 2 horas para almorzar, sino solo una hora. Después ya ni la hora ahora, sino solo 30 minutos le dan a los trabajadores para comer, para almorzar, y tienen su refacción de las 10, su almuerzo de la 1, etcétera. Y todo ha ido cambiando realmente. De manera que hoy usted se pasa la mayor parte del día en la calle. Usted sale a las 6 de la mañana, si muy tarde, y luego regresa hasta las 8 de la noche a su casa. Está todo un día fuera del hogar, trabajando, estudiando, haciendo sus actividades, yendo a los templos religiosos o al gimnasio, etcétera. Todo lo que usted hace. El sistema ha cambiado. Es una vida moderna, es lo que ellos llaman, lo que los estudiosos, la gente llama una vida moderna. Todo es moderno ahora. Y tenemos que adaptarnos a esa modernidad, a ese sistema de trabajo. Pero resulta que hay un problema. Un problema es que en medio de todo este cambio generacional, de estos cambios por obtener el éxito, por obtener el sustento diario, nos hemos olvidado de un detalle que es primordial. Un detalle que Dios nos enseña desde antes de la creación. Y Él nos enseña algo que se llama planificación. Algo que se llama prevención de eventualidades. ¿Dónde nos lo enseña? Dios nos lo enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, y en el libro de Génesis, capítulo 2, como Él ordenadamente, mediante una planificación, creó todas las cosas. Pero hay un detallito ahí que siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de la creación. Por ejemplo, usted lee en Génesis 1 que en el principio Dios creó todas las cosas, pero ya en el versículo 2 se nota que hubo una
una hecatombe, un desequilibrio, y las tinieblas habitaban sobre la tierra. Pero ya en el versículo 3 se dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después de eso, ya Dios empieza a crear cielos, tierra, etcétera. Ya se narra toda la creación, que cómo Dios hizo la tierra y cómo Dios formó al hombre y lo estableció sobre la tierra. Pero eso no es una cuestión simplemente de antojadiza, sino es una cuestión que surge de una planificación, de un deseo, de querer hacer algo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo yo todo esto? Porque, mire, el éxito no es un golpe de suerte. El éxito tampoco es alguien que de casualidad pasó por un lugar y le dieron una oportunidad, no. El éxito es el resultado, número uno, de desear ser exitoso. Número dos, no solo desear, sino planificar de qué manera, de qué forma, con qué herramientas usted va a llegar a tener ese éxito. Porque, ¿qué entendemos por éxito? Por éxito, bueno, yo le voy a decir lo que yo entiendo por éxito. Espero que usted en sus comentarios me pueda decir lo que usted entiende de éxito. Pero yo entiendo por éxito que yo visualizo mi vida de aquí a 4, 5, 10 años, 30 años, 40 años. Yo visualizo cómo quiero estar en determinado tiempo. Y como yo visualizo cómo quiero estar o dónde quiero estar emocionalmente, familiarmente, socialmente, económicamente, espiritualmente, entonces yo me visualizo de esa forma. Entonces yo trazo un objetivo. ¿Ya? Trazo una meta, trazo una planificación. Y no solo lo trazo, lo planifico, sino que yo anhelo, deseo llegar a ese objetivo. Entonces, quiere decir que el éxito es para quienes desean ser exitosos. Si tú, por ejemplo, no deseas ser un buen papá, no te vas a preparar nunca para ser un buen papá. Si tú no deseas ser un buen médico, jamás te vas a esforzar por querer ser el mejor médico de tu país. Si tú no deseas ser un mejor esposo, jamás te vas a preocupar por mejorar en tu carácter, en tus emociones, por mejorar en tu pensamiento para ser un buen esposo para tu esposa. Si tú no anhelas, si no anhelamos aquello, eso jamás va a venir. Mira, te voy a poner un último ejemplo ya para terminar esta conversación del día de hoy. Hubo en la Biblia hay una historia que siempre me ha llamado la atención. Es un personaje que se llama Jabes. Y este personaje Jabes era un hijo, según se interpreta, era un hijo no de familia, sino que dice literalmente que su madre le puso Jabes porque lo parió con dolor. Pero dice que Jabes sabía eso, sabía que su nombre significaba dolor. Vaya para nombrecito, ¿no? Dolor, dolor, ven para acá, dolor, ven a hacerme esto, dolor, ven aquí, imagínense. Jabes significa dolor, sufrimiento.
Entonces dice que su madre le puso así, Jabes, dolor. Pero un día Jabes crece y él tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y él hace una petición peculiar a Dios. Y la petición que Jabes hace es la siguiente. Uno, dice, Señor, si tú ensancharas mi territorio, si tú, número dos, me guardaras de todo mal para que yo no sufra, si tú, Señor, me haces prosperar, que dice que me haga, él le ora a Dios que le conceda eso, que le haga prosperar, que le guarde de todo mal en su camino. Pero hay una frase ahí que dice, y Jehová le concedió lo que le pidió. Pero agrega para rematar, agrega y dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Ahora, ¿por qué Jabes fue más ilustre si era un hijo no deseado? Tal, probablemente. Si era un hijo fuera de matrimonio, pero es lo que la escritura da a entender. La Biblia da a entender eso. ¿Por qué Dios le concedió eso? ¿Sabe por qué? Porque él quiso primero honrar a Dios, acudir a la fuente correcta para tener lo que él deseaba. Y creo que para tener éxito, para que podamos triunfar en la vida, además de planificar, además de desear, además de prepararnos, además de estudiar, además de capacitarnos, equiparnos, etcétera, a escribir dónde queremos estar de aquí a 5, 10, 20 años, según sea su edad, tenemos que tener esto, acudir al Dios Todopoderoso, porque Dios existe. ¿Sabe usted que tengo un nieto de 6 años? Y él me preguntó un día, hace eso me acaba de pasar, y me dice mi nieto, abuelo, ¿cómo sé yo que Dios existe? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Yo le dije, respira. Y él respiró. Ahora, saca el aire, le dije. Y le volví a decir, vuelve a respirar. Y saca el aire. Y le digo yo, una pregunta. ¿Tú ves el aire? No, me dice. ¿Y sientes el aire cuando respiras? Sí. Dios es igual. Él es espíritu. A Él no lo podemos ver, pero está ahí porque lo podemos sentir. Le podemos orar a Él porque Él es una persona. Él es el Dios hecho hombre a través de Jesucristo, pero que murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos los seres humanos que acuden a Él a buscarlo en espíritu y en verdad, porque esa fue la promesa de Cristo. Cuando ni en este monte, ni en este lugar invocaréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. Eso fue lo que Jesús dijo. Puede leerlo usted en los evangelios. Le he puesto varios para que usted busque un poquito, porque también la tecnología a veces nos ha hecho un poco cómodos y queremos que todo nos lo den en la mano, pero para eso es encuentros con la verdad, para picar su curiosidad y usted busque eso en la Biblia que lo va a encontrar. O consúltela a la inteligencia artificial, ella le va a dar todo, todos esos datos, cómo, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero volviendo al punto, creo que esa es la parte que no hemos tomado en cuenta. Creo que es el eslabón perdido de la humanidad, que no ha acudido a la fuente correcta para tomar de esa fuente.
la inspiración, la fuerza, la estrategia, el poder para hacer las riquezas, el poder para llevar bienestar al hogar. Y ese poder está a la disposición suya. Solamente invoque a Dios, búsquelo en espíritu y verdad y Él se acercará a usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y espero que esta reflexión le haga a usted pensar, analizar cuál es la fuente de su éxito. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad.